Las falsas denuncias son como las brujas, no existen, pero que las hay, las hay. Hoy vamos a hablar de un caso de Santa Rosa La Pampa, el caso del joven Junior Cabrera. Y para ello tenemos en Bahía Blanca a la doctora Brenda Pels, la abogada del caso. En Santa Rosa La Pampa a la mamá y al papá del muchacho. Y acá en Buenos Aires, Carlos Balmaceda y yo. Empiezo con las damas, con la doctora Brenda Pels. Doctora, tres preguntas en una. ¿Cuál es su experiencia en falsas denuncias? ¿Cómo puede ser que usted, una dama, una mujer femenina, defienda a un violador? Y tercero, háblenos de la causa de Junior Cabrera porque usted la conduce. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, María y Carlos de Santa Rosa. Bueno, Buenas saludo a tardes. todos. Bueno, comienzo por responder la pregunta. En principio, me había tocado intervenir en la provincia de Buenos Aires, precisamente en Bahía Blanca, donde yo ejerzo mi profesión como abogada, en causas donde se involucraban denuncias respecto de hechos que no habían sucedido. eh, los podríamos encuadrar en lo que es una falsa denuncia, y en esos casos particularmente las distintas resoluciones y etapas del juicio, del derecho penal, del código penal y del código de procedimientos de mi provincia. Cuando me convocan para intervenir en la causa de Junior Cabrera en Santa Rosa, me topo por sorpresa con una nueva modalidad de llevar adelante los procesos penales muy diferente a la que yo venía acostumbrada en Bahía Blanca. Concretamente, en la causa de Junior Cabrera, lo que advertí cuando me empiezo a empapar dentro del proceso, inicialmente intervenía otro abogado defensor, yo comienzo a trabajar en el tema cuando la causa ya había comenzado. Me sorprende la forma de enfocar la cuestión, la causa, los hechos, las pruebas, el tratamiento que se daba de todas las cuestiones que se iban presentando, tanto en relación a la denunciante como al imputado. Y bueno, y a partir de allí descubro este, le llamo yo, nuevo proceso penal que se rige por normativas totalmente diferentes a las que yo venía acostumbrada y a las que tendrían que regir el proceso penal. Concretamente, en el caso de Junior Cabrera, se encuadra desde el día 1 el hecho en un delito de violencia de género, y a partir de allí empieza todo el procedimiento a estar regido por el principio de la revictimización, un concepto muy laxo, genérico, vago, sujeto a interpretación, que en este caso puntual fue llevado a una exageración tal que limitó eh, extremadamente el derecho de defensa del imputado y imprimió de un sesgo a todo el procedimiento, y finalmente la Doctora, sentencia. doctora, por ejemplo, concretamente, ¿qué preguntas no pudo hacer usted que limitaron el derecho de defensa? Bueno, desde el comienzo del procedimiento se determinó que la denunciante declarase bajo el dispositivo de cámara Gesell, por ejemplo. Desde esa medida ya nos limitaron extremadamente la posibilidad de formularle preguntas a la denunciante. Dentro del dispositivo de Porque cámara no tuvieron perito de parte ustedes en la Cámara Gesell. Gesell, el abogado defensor que asistió, yo no estuve personalmente,
pero el abogado defensor fue acompañado de una psicóloga que intervino como perito técnico, que podía asistirlo para formular preguntas, pero el inconveniente era que el juez que intervino en ese dispositivo no permitía que se formulasen las preguntas que la psicóloga sugería realizar. Principalmente se limita la averiguación de todo lo que tiene que ver con la relación anterior que mantuvieron Junior y la denunciante hasta el día del hecho que es motivo de la denuncia. Y todo lo que tiene que ver sobre la indagación puntual del hecho en sí, que es motivo de la denuncia, y de la averiguación sobre antecedentes, no solo personales de vida, sino del vínculo en sí que mantuvieron. Doctora, le voy a hacer una pregunta. En este momento tengo puesta una peluca y yo soy la denunciante. Por favor, fuerce su imaginación. Pregúnteme lo que hubiera querido preguntar. Ayer, hoy y mañana. Pregúntemelo a mí. Yo le voy a responder, ¿eh? Pregúnteme. Bien. Bueno, comenzaría por indagar cuál es el vínculo que la unió con el imputado. Yo de eso no voy a hablar. De eso no voy a hablar. Particularidad. Bien, perfecto. Seguiría por indagar sobre situaciones puntuales que son de mi conocimiento personal como defensora, de encuentros, por ejemplo, de tipo sexual anteriores al hecho. A mí eso me está revictimizando. ¿Cómo me va a preguntar de relaciones sexuales con un abusador? Le voy a hacer una aclaración, Oscar. Ni siquiera la denunciante llega a tener que ejercer esa defensa o esa manifestación, porque ya el sistema lo evita. Ajá. Muy bien, pero muy bien, estamos fuera del sistema. Sígame preguntando. Para que se entienda bien, Oscar, en el dispositivo de cámara GESEL, la psicóloga sale de la sala donde está manteniendo la entrevista a solas con la denunciante, habla con el abogado defensor y con la psicóloga técnica, le formula las preguntas, el juez lee esas preguntas y delibera y después resuelve si la psicóloga se las puede formular, es decir, no hay manera de tener contacto directo con la denunciante siquiera. Usted sabe, yo soy perito y he participado en muchas cámaras GESEL. Normalmente, en las cámaras GESEL bien hechitas, la defensa tiene derecho a hacer preguntas. Por supuesto, el abogado de la defensa las hace respetuosamente y respetuosamente se la transmiten a la psicóloga que está dentro de la cámara GESEL. Y la psicóloga que está dentro de la cámara GESEL tiene la obligación de hacer las preguntas. Así que estamos entendiendo cómo esto afectó el derecho de defensa. Hágame otras preguntas bien específicas de el ritmo erótico de esa noche que usted hubiera querido preguntar o que hoy quiere preguntar. Yendo al caso puntual de Junior, yo hubiese preguntado sobre cómo se desenvolvió concretamente los comportamientos en esa noche, qué hicieron previo al hecho que fue motivo de la denuncia. En este caso puntual, ella invocó un supuesto excesivo consumo de alcohol, hubiese indagado al respecto. ¿Qué tomaste? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero yo en eso le tengo que decir algo, doctora, ¿eh? Yo le tengo que decir algo, que no sé si usted lo sabe, no sé si el mundo lo sabe, porque sí, yo tomé de más, pero luego yo fui con mi mamá, que fue directora del Hospital de Santa Rosa, y con mi papá, que es fiscal. Usted sabe que a las pocas horas de la violación, yo fui con ellos al hospital, a las pocas horas, 3, 4 horas. Ahora, no sé si me hicieron la alcoholemia en el hospital. La verdad no me acuerdo, doctora. ¿Usted cree que deberían haberme hecho la alcoholemia? Absolutamente. Si tenemos la posibilidad, justamente la gran ventaja de que alguien inmediatamente después al hecho denunciado, que no es
lo que más frecuenta, lo que más sucede. Tiene contacto con un centro hospitalario, con una médica ginecológica de guardia que se supone que está especializada en este tipo de casos, ¿qué mejor que tener una prueba científica? Usted sabe, doctora, que ahora que me acuerdo, me parece que yo en la denuncia dije que él me violó en tipo 5 o 6 de la mañana y yo fui al hospital a las 10. O sea, imagínese que si yo hubiera estado chuki chuki, en 3 horitas, la alcoholemia me hubiera dado. Pero mi mamá, que es médica, usted sabe la importancia, mi mamá lo que sabe de medicina y mi papá lo que sabe de derecho, pero además la médica del hospital, sabe que me parece que se olvidaron todos. ¿Se olvidaron? Se olvidaron. Doctora, se olvidaron. Eso está en duda. ¿Usted cree, doctora, que la prueba de la alcoholemia, si yo dije que me violaron estando borracha, y no me, la prueba de la alcoholemia para usted como abogada, ¿era importante? Era esencial. Ah. Era esencial. Sobre todo cuando consideramos cuál es el hecho que se está denunciando, en qué tipo delictivo puede ser encuadrado. Si estás acompañada por un profesional del derecho, con más razón. Y justamente el motivo que se invocaba por ella de, en teoría, no haber podido estar en condiciones de prestar el consentimiento era el consumo de alcohol más el sueño profundo. Y el sueño profundo invocado justamente por la ingesta previa de alcohol más cansancio. Entonces, el alcohol era el elemento esencial en ese caso. Hasta ahí lo entiendo, doctora. Ahora, esto lo entiendo, doctora. Ahora le hago la contrapregunta. Usted tiene el relato que hizo el muchacho, ¿no es cierto? Este es el relato de la chica. Yo soy la chica, entonces yo estaba alcoholizada y él me violó, yo no me di cuenta de nada, pero después mi papá y todo el mundo se olvidó hacerme la alcoholemia. Esta es la versión oficial, perfecto. ¿Cuál es la versión del muchacho? ¿Qué dijo el muchacho sobre la noche del crimen? ¿Cuál es la versión del muchacho? Junior lo que declaró y siempre mantuvo en su versión de los hechos, y que además fue corroborada por los testimonios de quienes estuvieron esa noche, es que estaba compartiendo una cena con un amigo, deciden hacer una juntada de chicos, de adolescentes, en su casa. Él ya había invitado a unos amigos y a unas amigas que venían desde una localidad cercana de Santa Rosa, y en el interín de esa noche se contacta vía mensaje de Instagram, un mensaje privado de Instagram, la hermana de la denunciante le escribe una expresión muy utilizada entre los adolescentes, algo así como ¿qué pinta? Que es decir, como ¿qué onda? ¿Qué hacen? ¿Qué sale? Y él le comenta que había una juntada en la casa, que si querían concurrir, que vayan. Es decir, que la que pide ser invitada es la que pide ser invitada es la hermana. Exacto, es la primera que toma contacto con Junior esa noche y la que le pregunta qué pide ser invitada, pide ser invitada. Exactamente. Bueno, en definitiva, para no ser tan extensa en el relato, termina un amigo de Junior en su vehículo, acompañado por Junior como acompañante, las van a buscar hasta el local donde estaba la denunciante con su hermana y otra amiga. Van hasta el domicilio de Junior, llegan, toman algunas bebidas alcohólicas, como en cualquier juntada de adolescentes, juegan a las cartas, ponen música, lo normal. En el transcurrir de esa noche van llegando otras personas, se empiezan a ir otras, el movimiento propio y habitual de una juntada. Llega gente y se va yendo gente. Y en
determinado momento de la noche, la chica tiene una especie de descompostura, podríamos decirlo, se siente mal, se va a recostar a su habitación, le llevan un vaso de agua, ella se levanta porque ya se siente en condiciones de poder hacerlo, y a partir de allí, de ese momento, según lo que relatan todos los demás testigos que estuvieron esa noche, deja de tomar alcohol. Esto, si mal no recuerdo, ocurre más o menos entre las 2:30 y las 3 de la mañana. Doctora, yendo al momento, doctora, yendo al momento muy preciso del acto erótico. Entonces, yo voy a actuar las dos versiones, usted por favor me corrige. Versión femenina, me pongo la peluca. Yo me fui a dormir y estando dormida y bastante tomadita, él me violó de atrás, yo no me di cuenta de nada. Y después cuando me desperté me avivé. Versión de ella. Versión de él. Ahora yo soy Junior. Perdón, Oscar, perdón, lo voy a interrumpir. Sí. La versión de ella, de la denuncia, es: concurrí a una juntada, tomé alcohol, me acuesto a dormir, cuando me despierto, advierto que fui violada. Macanudo, yo estaba dormida, borracha. Cuando le preguntan a la actuaria concretamente sobre el hecho, dice: no me di ni cuenta. Muy bien, muy bien, yo estaba borracha, yo estaba borracha, no me di cuenta de nada, me violó. Punto. Ahora yo soy Junior Cabrera. Lo que dice la denunciante es falso. En la cama estaba durmiendo la hermana y ella. Yo estaba ya en la cama con la hermana cuando vino ella. Vino ella. Nos empezamos a tocar, empezamos a tener caricias, nos acariciamos el uno al otro y después ella me ayudó a penetrarla. Porque acá hay una cuestión del Kama Sutra básico. Si la chica fue penetrada de atrás en lo que llamamos posición cucharita, si la mujer está dormida es prácticamente imposible penetrarla. Para penetrar una mujer en cucharita, o sea de espalda, se necesita una torsión de la columna lumbar que llamamos lordosis. Se necesita una colaboración de la actitud femenina. Esta versión... Una lubricación por excitación previa también. Esta versión que yo doy, ahora soy Junior, ¿es ajustada al relato de Junior? En principio coincide. Él lo que manifiesta es que se fue a acostar a su cama, una cama de tamaño matrimonial estándar. En esa cama ya estaba durmiendo la hermana de la denunciante, y la denunciante se queda con otras 3 chicas en el living comedor del departamento. Junior se acuesta a dormir, en determinado momento, como consecuencia de una alarma que suena, aparece en la habitación la denunciante. Perfecto. Ahora, doctora, imaginemos... Cuando ingresa a la cama y se lleva adelante con el proceso de excitación previa, el posterior acceso y la relación sexual. Macanudo. Según lo que nos relata Junior, la denunciante jamás estuvo dormida. Perfecto. Entonces, vamos a suponer que ahora Carlos Balmaceda y yo somos miembros del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa. Entonces le decimos: doctora Pers, por favor, ¿podría sintetizar en esencia cuáles son las pruebas de falsa denuncia que usted quiere que el tribunal revise? A ver, yo no sé si lo expresaría de esa manera, es decir, pruebas de falsas denuncias. Yo lo que puedo asegurar es que no existen pruebas a partir de las cuales se pueda concluir que existió un abuso. Perfecto. ¿Cuáles son esas pruebas que usted querría que nosotros, el tribunal, escuchemos? Yo digo
digo que ocurrió, perdón, yo digo que ocurrió A y tengo que reunir pruebas que corroboren que A ocurrió, ¿sí? Acá no se lograron reunir esas pruebas, no obstante lo cual se hacen interpretaciones tergiversadas para llegar a la conclusión de que el hecho existió. Y acá hay un agravante, porque en determinadas causas de abuso, el relato de los hechos puede llegar a coincidir de manera más o menos coincidente con una situación normal. Pero aquí, cualquier ciudadano común que lee la denuncia y cómo, según la denunciante, ocurrieron los hechos, advierte que es una situación que se contrapone con las máximas de la experiencia. Decir que me quedé dormida y me desperté y me di cuenta que me habían abusado y no me di cuenta de nada, es contrario a lo que normal y habitualmente suele ocurrir. Perfecto. Porque ¿qué es lo normal cuando uno está durmiendo? Que si hay un sonido, me despierto, y si no me llego a despertar con un sonido, ¿yo qué hago cuando quiero despertar a una persona que no me escucha? La toco. Es decir, el sentido del tacto despierta a cualquier persona. Así Y es. es lo que yo intentaba hacer ver al tribunal. Es decir, esto que relata la denunciante no se condice con las máximas de la experiencia. Perfecto. No es lo que normalmente ocurre. Perfecto. Porque psicológica, psiquiátrica, fisiológica, biológicamente, el cuerpo humano funciona de otra manera. Perfecto. Doctora, le vamos a dar la palabra ahora a Carlos Balmaceda. Estaba pensando, hay un relato que es cultural, político, ideológico y que está importado de España, que es el lugar en donde se traduce lo que yo llamo mandato imperial, que viene de la anglósfera, para decir de alguna manera, Estados Unidos e Inglaterra. En este relato es muy común en España que se diga: tengo derecho a volver borracha a mi casa a las 3 de la mañana. Y acá aparece, en el caso de Junior, aparece muy claramente esta cuestión, ¿sí? Esto de tengo derecho, ¿sí? El tema del alcohol. El tema del alcohol es muy importante porque empieza a jugar, es una pieza que empieza a jugar en distintos casos. Por ejemplo, en el caso de Federico Nivas Conchet, un dirigente del peronismo militante de La Plata, es denunciado un año después por una joven militante por la que pernoctó después de una salida que tuvieron, una salida conjunta que tuvieron con todos los militantes, era un referente, en este caso él, y también lo que dice ella es: le pedí, y esto está en una nota del cohete a la luna, no es que quedó una declaración que quedó en el aire, en la oralidad, le pedí que se colocara un preservativo, y él lo hizo. Es decir, tuvo la noción plena de que quería o requería la situación en términos de deseo, de voluntad, quería que fuera de esa manera. Sin embargo, un año después dice: yo estaba alcoholizada y por lo tanto considero que esto fue una violación. Esto se anuncia 3 días antes del 8 de marzo, tengamos muy en cuenta también esta cuestión del lofer, el famoso lofer. ¿Por qué? Porque produce públicamente una difusión inusual, que sea 3 días antes del Día de la Mujer, y genera toda una fuerza, toda una potencia dentro del ámbito judicial. La querellante en este caso, además, y esto no es un dato menor, es Elizabeth Gómez Alcorta, es decir, la primera ministra de Mujeres, Géneros, Diversidades, etc., ¿sí? A nivel nación. Esto antes de que lo fuera. Dato al margen y no tan al margen, se corrobora en muchísimos casos que las denunciantes, las supuestas víctimas, terminan obteniendo algún tipo de prebenda, de lugar destacado dentro de una organización, dentro de una institución o dentro de la estructura del Estado, ¿sí? O sea, terminan siendo funcionarias. Esto no es un dato al margen. Porque, a ver, desde mi lugar yo lo que estudio es lo que sería el epifenómeno que rodea esto. Sí, por eso hablo en términos culturales, políticos, ideológicos. Y acá es muy notorio cómo se van repitiendo patrones y matrices. Acá en lo de Junior, ¿qué estás observando vos? En lo de Junior estamos observando, por un lado, este latiguillo de la famosa revictimización. O sea, no se puede preguntar nada en función de que cualquier cosa
revictimiza. Entonces no sabemos, como dijo la doctora, es muy laxo, es muy etéreo el concepto. Entonces, por ejemplo, lo menciono en una nota, justamente la primera que ha salido sobre el caso de Junior, así en términos integrales de interpretación de análisis, el caso de Manuel Gómez en Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, militante de la Cámpora, que se ahorca en un árbol de la localidad de Almirante Brown, después de que le hacen el famoso protocolo y escrache, digo, siguen los patrones y las matrices. Es el primer caso en el que su mamá hace un juicio por instigación al suicidio. Sienta en el banquillo a figuras más o menos importantes, además, lo cual provoca una conmoción política, y finalmente a la propia y presunta violada. Cuando le preguntan sobre el hecho, porque además estamos investigando un suicidio que ocurrió en función de la aplicación de un protocolo, que la actual secretaria de Derechos Humanos de Almirante Brown dice en realidad el protocolo no tiene ninguna función, no tiene ninguna validez. Lo dice ahí, lo dice en la causa. Entonces, por toda esta sucesión de testimonios y de pruebas que se van acumulando, es citada la presunta abusada. Y en el momento que se le pregunta lo más básico, ¿dónde ocurrió esto y cómo ocurrió?, se dice, usted la está revictimizando. Un fiscal ahí que se presenta de golpe, porque tampoco ni siquiera la mamá de Manuel tuvo tuvo el mínimo derecho de saber con quiénes estaba en el ámbito judicial, dice, usted la está revictimizando. Ahí tenemos la prueba. La revictimización es permanente. Terminamos a redondear, porque se va a terminar el Zoom, vamos a terminar, redondea él, y luego vamos a armar un nuevo Zoom. En 3 minutos terminar. Bien. Entonces, tenemos la revictimización. El alcohol, insisto, esto de el alcohol puede jugar. Primero es mi derecho, la frase en España es mi derecho volver alcoholizada, cosa que es además absolutamente esquizofrénica, porque cualquier persona, hombre o mujer, va a ser vulnerable si está alcoholizado, si se pone en riesgo. Pero acá juegan mucho los latiguillos que yo llamo femirulos. Es decir, mi cuerpo, mi decisión. Puedo salir a las 3 de la mañana por cualquier lugar y exponerme porque yo tengo derecho a no ser abusada. Cosa en lo que todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que el abuso es absolutamente condenable. El tema es cómo juega a favor esto. Y acá, para cerrar, para que tengamos en cuenta, es una noticia reciente. Diego Agüero, fiscal de Florencio Varela, que ha participado en uno de los juicios polémicos, hay 2 juicios polémicos en Varela que involucran lo que se llama una violación en manada, ¿sí? En uno de estos juicios él tomó criterios absolutamente femirulos, vamos a decirlo de alguna manera, en lo que siempre, ¿qué es lo que juega? La perspectiva de género. La última decisión de Diego Agüero es haber dejado en libertad a una mujer que asesinó de una cuchillada en el pecho a su pareja. Y esto lo hace Diego Agüero porque dice, hay que tener en cuenta la perspectiva de género. Hay que tener en cuenta la perspectiva de género significa dejar a una persona que mató a su pareja y que está imputada con el agravante del vínculo, y él decide dejarla en libertad. O sea, frente a casos como el de Juan Martín Rosso, que permanece en prisión domiciliaria y no sé si inclusive en una cárcel, y que finalmente es declarado inocente, es decir, una persona, profesor de Tandil, que es declarado inocente, finalmente tuvo que pasar por la cárcel. Esta asesina, porque yo no estoy inventando nada, si digo que es una asesina, está ahora en libertad. Bueno, esta es la realidad, y esto está, insisto, hay que ver el recorrido político, ideológico, cultural, desde dónde viene como mandato imperial y cómo se ha impuesto dentro del Estado Nacional. Ok, paramos acá y en unos minutos retomamos.